Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice así el texto sagrado: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por su palabra. He puesto por título a esta reflexión, a este sermón, cercanos por la sangre de Cristo. Cercanos por la sangre de Cristo. Como bien sabemos, amados hermanos, por las Santas Escrituras, especialmente por los escritos del Antiguo Testamento, Dios en su soberanía, ya que hablamos tanto de que Dios es soberano, ¿verdad? Dios en su soberanía escogió un pueblo para su gloria. Un pueblo de entre muchas naciones en el mundo antiguo. Dios escogió a Israel de entre todo pueblo, cultura y nación de aquel tiempo, del mundo antiguo. Y uno se pregunta, ¿y por qué escogió Dios a Israel y no a otro pueblo? Porque Dios es soberano. Dios es soberano y escogió a Israel. Y esto lo expresa muy bien el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 7. Dios dice a su pueblo lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios escogió a Israel con un propósito especial. Dios escogió a Israel no solamente para que este pueblo recibiera las bendiciones especiales de Dios, sino también para que Israel fuese un canal de bendición para otros, para el mundo. Cuando Dios llamó al patriarca Abraham, como todos bien sabemos, hizo un pacto con Abraham, el pacto abrahámico. Y en ese pacto abrahámico vemos de que Dios le promete a Abraham hacer de él una gran nación, darle una tierra en heredad a él y a su descendencia especialmente. También encontramos en ese pacto abrahámico ciertas bendiciones personales para Abraham, pero también se añade en ese pacto lo siguiente: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 3. Y esto se cumple en Cristo, porque a través de Abraham viene el pueblo de Israel, y de Israel viene el Mesías, y del Mesías viene la salvación para todos aquellos que en él creen. Nosotros que no éramos parte del pueblo de Israel, hemos sido bendecidos. Porque de Israel viene el Salvador, el Libertador, el Mesías prometido. Israel fue escogido, fue llamado para ser un vaso a través del cual el conocimiento de Dios se esparciera por el mundo entero. Por desgracia, queridos hermanos, tal como leemos en las páginas de la Biblia, especialmente en las escrituras del Antiguo Testamento, donde se nos narra la historia del pueblo hebreo, podemos ver con claridad
que Israel no cumplió fielmente con su llamado. Más bien, Israel prefirió condenar a los gentiles en lugar de testificarles del Dios verdadero. Y aunque Israel era un pueblo especial en el plan de Dios, Israel falló. Israel se envaneció por ser un pueblo especial. Y los israelitas, los hebreos, despreciaban, aborrecían a los gentiles, a los no judíos. Pero a pesar de que los judíos despreciaban y odiaban a los gentiles, vemos que en el plan eterno, en el plan soberano de Dios, está la iglesia. Lo hemos leído, ¿verdad? Lo hemos estudiado. En el plan eterno de Dios está la iglesia. La iglesia está compuesta de judíos y gentiles, gente de todo pueblo, nación, cultura y lengua. Y los creyentes efesios, los lectores originales de esta carta, eran en su mayoría de extracción gentil, no eran judíos. Pero aquí en esta porción que hemos leído, el apóstol Pablo les recuerda a estos creyentes efesios su condición y estado anterior, antes de que Cristo viniera a este mundo. Notar lo que dice la Escritura. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, los no judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Como todos bien sabemos, la señal del pacto abrahámico era la circuncisión. Dios ordenó a Abraham la circuncisión. Génesis capítulo 17. Ahora, los gentiles, los que no eran judíos, no practicaban la circuncisión en este sentido especial. No pertenecían al pueblo escogido de Israel. Los gentiles no llevaban en su cuerpo la marca, la señal del pacto de Dios con Abraham. Y esto hacía que los hebreos despreciaran, aborrecieran y odiaran en gran manera a los gentiles. De hecho, algunos hebreos decían, creían y enseñaban que Dios había creado a los gentiles para hacer de ellos leña para los fuegos del infierno. Los judíos creían que Dios creó a los gentiles para hacer leña en el infierno para que se quemasen. O sea, hermanos queridos, ahí podemos ver, en ese pensamiento judío, el tremendo desprecio, el tremendo odio que los judíos sentían hacia aquellos que no eran judíos, hacia aquellos que no pertenecían al pueblo escogido por Dios. Los creyentes efesios eran gentiles, hemos dicho, pero ellos debían recordar su condición y estado antes de que Cristo viniera. Ellos eran incircuncisos, no pertenecían al pueblo elegido. Aquí estamos también nosotros incluidos, o estábamos, mejor dicho. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Estaban sin Cristo. Los efesios, que eran gentiles, antes de ser salvos por la gracia de Dios, estaban en este mundo sin Cristo. Es decir, los efesios y los gentiles en general no esperaban al Mesías. Ni siquiera entendían nada del Mesías. No conocían nada acerca de un Mesías prometido. Los que esperaban la llegada, la irrupción, la venida del Mesías eran los judíos, ya que los judíos tenían las Santas Escrituras. Y en ese Antiguo Testamento, las Escrituras, ahí vemos que se anuncia, se predice la llegada del Mesías para salvar a su pueblo. Dice un autor lo siguiente: en cierta medida Israel tenía a Cristo en la ley, en los profetas y en las promesas que Dios había dado a los padres. La ley y los profetas testificaban de Cristo. Lucas 24, 44, Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Es más, todo el sistema sacrificial prescrito en el Código Mosaico, las leyes, ceremonias del Antiguo Testamento, señalaba, apuntaba al Mesías
que había de venir. Por si quieren más, las escrituras del Antiguo Testamento anuncian, predicen el nacimiento del Mesías, predicen sus obras, su muerte expiatoria por su pueblo, su resurrección, su venida en gloria, su reino eterno. Las escrituras, por tanto, testificaban del Cristo, del Mesías. Pero, amados hermanos, recordemos que los gentiles no tenían en sus manos la revelación especial de Dios. Es cierto que Dios se reveló a los gentiles por medio de la creación. Salmo 19:1, Romanos 1:20. Pero recordemos de que el pueblo de Israel era un pueblo especial y tenía privilegios especiales porque ellos tenían la revelación de Dios escrita en sus manos. Los gentiles no tenían la Biblia. El pueblo hebreo sí. Romanos 3:1 y 2 dice Pablo: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Los oráculos de Dios, dice el texto griego. En un sentido, eran privilegiados los israelitas. Dios entregó a este pueblo sus oráculos, su palabra, su revelación especial. Pero los no judíos, los gentiles, no tenían ni idea de un Mesías, ni nada por el estilo. No conocían la palabra de Dios, no conocían las promesas tocantes a un Mesías. Por esta razón, los gentiles no tenían esperanzas mesiánicas de un Salvador, ni tampoco de un libertador. La historia de los gentiles no tenía propósito, ni plan, ni destino, a excepción del juicio último de Dios. Y ni siquiera sabían que iban a ser condenados al infierno. Los filósofos estoicos, ellos enseñaban que la historia de la humanidad se repite una y otra vez en ciclos, cada 3000 años, enseñaban ellos. Y que al final, decía, el universo se consume en llamas para renacer otra vez y repetir el mismo patrón. La historia se repite en ciclos. Ese era el pensamiento que circulaba en ese mundo grecorromano del siglo I. Aunque Dios tenía a los gentiles en su plan eterno y soberano para que fuesen unidos a Cristo, no obstante, los gentiles no tenían esa relación con Dios. Incircuncisos, sin Cristo. ¿Qué más? Versículo 12, la segunda parte. Alejados de la ciudadanía de Israel. Los gentiles eran ajenos a la sociedad de Israel. Estaban excluidos de la comunidad hebrea. Esa comunidad hebrea disfrutaba de las bendiciones del Dios verdadero. Disfrutaban del conocimiento del Dios verdadero. Disfrutaban de los privilegios que Dios había otorgado a este pueblo especial. Dice el pastor y teólogo Samuel Pérez Millos lo siguiente: antes de Cristo, la ciudadanía de Israel era la de mayor riqueza porque en ella estaban las promesas dadas por Dios a esta nación. Era un pueblo especial en un sentido, ¿verdad? Dios, de hecho, había escogido a este pueblo y había organizado a Israel como una teocracia. Una teocracia, es decir, una nación en la que Dios mismo gobernaba a su pueblo. Dios era el rey, el señor y el soberano de Israel. Dios gobernaba a su pueblo, amaba a su pueblo con amor especial, derramaba sus bendiciones sobre su pueblo. Notad lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice así, hablando de los israelitas, dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Amén. Israel disfrutaba de los pactos, de las promesas, de las bendiciones, del favor, del cuidado y protección del Dios verdadero. Pero los gentiles no. Los gentiles no disfrutaban de estas tremendas bendiciones. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Dios estaba en medio de su pueblo Israel. Los gentiles estaban excluidos, lejos del pueblo escogido. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Y ajenos a los pactos de la promesa. Los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa. Amados hermanos, las promesas que Dios hizo con su pueblo Israel eran para su pueblo, no eran para los gentiles. Los gentiles no se beneficiaban de las promesas o los pactos que Dios hizo con su pueblo. Israel era el pueblo del pacto. Dios estableció su pacto con Israel en el monte Sinaí. Y este pueblo Israel era el objeto especial del favor y promesas divinas. Por ejemplo, el pacto de Dios con Abraham concierne de forma especial a Israel, a los judíos. El favor, la protección, las bendiciones, las promesas eran para Israel. En un primer plano, los gentiles no se beneficiaban de las promesas de Dios para con su pueblo. Quiero hacer un paréntesis importante porque es necesario. Hoy, Israel no es el pueblo de Dios. Cuidado, ¿eh? Hay muchos creyentes por las redes apoyando a Israel en su masacre contra otros pueblos. Eso no es ética cristiana. Eso es grave. El pueblo de Israel hoy, evidentemente hay israelitas que creen en Cristo y son salvos, son parte de la iglesia, pero el 90% de los judíos que viven en Israel, por ejemplo, no creen en Cristo. Están condenados al infierno. No son el pueblo de Dios. Cuidado. Cuidado. El pueblo de Dios es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, compuesto por judíos y en su mayoría gentiles. ¿Mm? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y lo más triste de todo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles vivían sin esperanza y sin Dios, sin el Dios verdadero en este mundo. Mientras Israel tenía esperanza en el Dios vivo y verdadero, en su palabra, en sus promesas, en su favor, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel vivían en este mundo sin esperanza. De hecho, en tiempos del apóstol Pablo, en ese mundo grecorromano del siglo I, la mayoría de gentiles creían que la muerte ponía fin a toda existencia. Otros creían que la muerte soltaba al espíritu y lo dejaba errante en una especie de mundo subterráneo por el resto de la eternidad. No tienen esperanza los gentiles. Y podemos leer en uno de los escritos griegos de la antigüedad la poca esperanza que tenían los gentiles. Notar. Lo que voy a leer ahora es un escrito poético de los griegos. Dice así: yo me regocijo y disfruto de mi juventud por largo tiempo. Mejor dicho, por largo tiempo yaceré bajo la tierra, privado de la vida, mudo como una piedra, y abandonaré la luz del sol. Aunque soy un buen hombre, ya no veré nada más. Aunque soy un buen hombre, entonces ya no veré nada más. No tienen esperanza de ver nada más los gentiles. Con la muerte se apagaba la luz para ellos. Esta poesía griega nos deja ver de alguna forma lo tenebroso, lo negro y oscuro que veían la vida ultratumba los griegos de la antigüedad. No tenían esperanza, amados hermanos. No tenían la esperanza de la vida eterna, porque vivían sin Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin el conocimiento del Dios verdadero.
Y sí es cierto, amados hermanos, en aquel contexto de la historia los gentiles creían y veneraban a muchas deidades, ¿verdad? Eran politeístas, creían en muchos dioses, que no eran nada, no eran nada. Los efesios, antes de ser salvos, adoraban a muchos dioses, especialmente a la diosa Diana. Allí en Éfeso estaba el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y estaban sin Dios. Aunque adoraban a muchos dioses, estaban sin Dios. La palabra sin Dios en el texto griego es ateos. Así aparece la palabra griega. Aparece en el texto griego. Ateo, sin Dios. En un sentido intelectual no eran ateos, porque creían en muchos dioses. Pero eran ateos en el sentido de que no conocían al Dios verdadero. Y además vivían como ateos prácticos. Vivían como si Dios, el Dios verdadero, no existiese. Eran ateos. Estos gentiles no adoraban, no reconocieron, no dieron gloria al Dios de la Biblia. Y notar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, hablando de los gentiles. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Notar, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En lugar de dar gloria al Dios verdadero, daron gloria a los hombres y a estatuas de aves, de cuadrúpedos. Este mundo, amados hermanos, es la masa de la humanidad caída, perdida, cargada de pecado y expuesta a juicio. Y hermanos queridos, esta era la condición y estado de los efesios antes de que Cristo viniera a ellos en salvación. Terrible, ¿verdad? ¿Sí? Muy oscuro. ¿Usted cree que nosotros estábamos en una mejor condición antes de ser salvos? Estábamos en el mismo rango. Usted y yo estábamos en el mismo estado, condición y situación que los gentiles paganos. Nosotros en otro tiempo no éramos pueblo de Dios. Dios aún no había extendido su misericordia sobre nosotros. Vivíamos sin esperanza en este mundo caído. Ni siquiera conocíamos las promesas de Dios. Desconocíamos la salvación por gracia en Cristo. Desconocíamos la realidad de la vida eterna. No teníamos promesas, ni ciudadanía, ni a Cristo, ni a Dios. Más bien vivíamos entregados al sistema del mundo. Estábamos esclavizados al pecado. Vivíamos adorando a ídolos, como el dinero, la avaricia, el egoísmo. Vivíamos sin tener en cuenta al Dios creador de cielos y tierra. Qué triste era nuestra condición, amados hermanos. Vivíamos alejados de Dios, sin esperanza en este mundo, caminos a la condenación eterna. Vivíamos separados y destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Nuestra vida no tenía sentido. Nuestra vida no tenía sentido ni propósito. Lo único cierto que nos esperaba era la muerte eterna. La eterna separación de Dios. Pero notad el versículo 13, queridos hermanos, Efesios 2:13. Pero ahora, había un cambio. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros y nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Pero ahora hemos sido cercanos, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Al emerger de esta oscuridad y desesperación del paganismo, los efesios
habían entrado directamente en la radiante luz del cristianismo. La expresión pero ahora, en el versículo 13, marca un contraste entre la vida pasada de los efesios sin Dios y la vida presente en Cristo. También es un contraste en nuestra vida, amados hermanos, en aquellos que estamos en Cristo, antes sin Cristo, ahora en Cristo. No cerca de Cristo, sino en Cristo, en Él. Ahora nosotros en Cristo, antes que vivíamos lejos de Dios, amados hermanos, ahora estamos en Él. Vivíamos sin promesas, sin su favor, pero gracias a la obra expiatoria de Cristo, gracias a su obra sustitutoria, redentora, gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, hemos sido cercanos, hemos sido hechos cercanos al Dios verdadero. De ser excluidos, ahora hemos sido incluidos en la familia de Dios. Antes separados de Cristo, ahora en Cristo, salvos por gracia mediante la fe. Antes extraños, extranjeros a la ciudadanía de Israel, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes extranjeros a los pactos de la promesa, ahora miembros del pacto. Ahora somos miembros del pacto. Antes sin Dios, ahora en paz con Él. Tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Antes destituido de su gloria y presencia, ahora en Cristo tenemos acceso al trono de la gracia. Y todo gracias a los méritos de Cristo. Gracias a su preciosa sangre derramada en la cruz por tus pecados y mis pecados. Ahora en Cristo tenemos el favor de Dios. Mi amado hermano y amigo, nada puede acercarte al Dios verdadero. Ni tus méritos, ni tus buenas obras, ni el venir el domingo a este lugar, solo aceptando por fe la sangre de Cristo. Solo el sacrificio de Cristo te puede acercar a Dios. Solo su muerte te puede redimir de la esclavitud de tu pecado. Solo su sangre puede limpiar todos tus pecados y llevarte a Dios. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido redimidos por su preciosa sangre. Y esa sangre, esa muerte, nos ha llevado a la salvación y a Dios. En otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado su misericordia y su gracia. Ahora somos el pueblo de Dios gracias a la obra de Cristo. Amados hermanos, la raíz de la discordia, el antagonismo, la enemistad, el odio, la amargura, la lucha, la guerra, el conflicto y todas las demás formas de división y falta de unidad es el pecado. El pecado. El pecado es la barrera que separa al Dios santo del hombre pecador. Así lo expresa Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. En ese contexto de Isaías es Dios hablando a su pueblo Israel, pero es aplicable a todos. Dice así: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amados hermanos, el pecado es la barrera que separa al Dios santo del hombre impío. Nuestro pecado nos alejaba de Dios. Pero cuando estábamos lejos, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo, apareció el Verbo de gloria. El Verbo de gloria irrumpió en esta historia, en este mundo. Se hizo hombre, se encarnó. Él es el único hombre con mayúsculas que vivió una vida perfecta, sin pecado. Él es impecable. Cristo es impecable. Ni pecó ni podía pecar.
Solo Él cumplió de verdad la ley. Y ese Cristo de gloria, Dios manifestado en carne, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y con su sacrificio hizo posible nuestra reconciliación con Dios. Así lo enseña el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Gloria a Dios. Hemos sido reconciliados con Dios gracias a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si has venido a Cristo, si estás en Cristo, si eres salvo, esa barrera del pecado ha sido quitada de una vez y para siempre. Al quitar nuestro pecado, Cristo nos da paz con otros y acceso al Dios verdadero. Antes existía una barrera social y espiritual entre gentiles y judíos. Amados hermanos, esas barreras han sido quitadas por la sangre de Cristo, por su obra en la cruz del Calvario. Pues ahora judíos y gentiles han sido reconciliados con Dios en el cuerpo que es la iglesia. La iglesia está constituida de judíos y gentiles, gente de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua y cultura. La cruz hace posible la reconciliación. Y ahora todos aquellos que creen en Jesucristo vienen a formar parte del pueblo único de Dios, que es la iglesia. Por la fe en Cristo somos atraídos hacia el corazón de Dios. Qué glorioso, amados hermanos. Qué glorioso lo que Dios ha hecho en nosotros a través y por medio de su Hijo Jesucristo. De estar lejos sin Dios, sin Cristo, sin promesas, sin el favor de Dios, sin salvación, ahora, gracias a la obra y méritos de Cristo, tenemos acceso al trono de Dios. Hebreos 4:16 nos dice que podemos acercarnos como confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias a la sangre de Jesucristo nos podemos acercar ante Dios como nuestro Padre. Noten bien. Vivíamos sin Dios antes. Ahora Dios, este Dios verdadero, es nuestro Padre celestial. Qué tremendo es esto. Qué glorioso. De ser hijos de ira, hijos del diablo, a ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Y todo gracias a la obra de Cristo. De este glorioso Cristo. A Él la gloria eternamente. Al verbo de gloria. Y ahora podemos acercarnos. Oigan bien. Puedes acercarte. Si estás en Cristo, puedes acercarte ante el trono de la gracia, no solamente para glorificar su nombre, exaltar sus atributos, sino también para pedir fuerzas en tiempos de debilidad. Puedes acercarte ante el trono de la gracia en los momentos de aflicción, en los momentos de angustia en tu alma, y puedes clamar a Dios como tu Padre, Padre nuestro, y puedes hallar su misericordia, su favor, y puedes hallar refugio en este Dios vivo y verdadero. Antes no, antes no. Antes uno podía orar y la oración no llegaba a ningún sitio. No sabíamos ni a quién orábamos, ni siquiera orábamos tampoco. Pero gracias al único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, tenemos acceso a Dios mismo. Esto es un tremendo privilegio, amados hermanos. Y estamos muy acostumbrados a leerlo y a escucharlo. Pero creo que no hemos entendido bien la profundidad de esta verdad bíblica. ¿Estás atravesando momentos difíciles? Puede ser, seguro. Momentos de aflicción, de angustia, de dolor en tu alma, por lo que sea.
Mi amado hermano, si eres hijo de Dios, ven al trono de la gracia en esta mañana. Pide fuerzas, porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ven ante este gran pastor de nuestras almas. Él te va a dar fortaleza. Él va a consolar tu alma angustiada. Él te va a guiar como buen pastor por los senderos más complicados de tu existencia. Él es el buen pastor. Soberano y buen pastor. Y tenemos acceso a este buen pastor. Ven en esta mañana con un corazón humillado ante Él, pidiendo dirección, misericordia a su favor. Él es tu único refugio, como hemos leído antes. Y todo gracias a la sangre de Cristo, que nos ha hecho cercanos a Dios. Cristo es el único mediador. La palabra mediador implica un puente. El Dios santo, el hombre pecador, ¿cómo vamos a Dios? Imposible. Cristo es ese puente que une al Dios santo con el hombre salvo. Y mi amado amigo, si no tienes a Cristo, ven a Cristo en esta mañana. No hace falta que vengas aquí al frente, no hace falta. Tu corazón, Dios conoce tu corazón y tus pensamientos. Ven a los pies del único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. Él quitará la barrera que te aleja de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. No te puedes acercar al Dios verdadero, al Dios santo, justo, soberano y majestuoso por tus propios méritos. Solo Cristo nos acerca a Dios. Solo en Cristo, mediante la fe en su persona y obra, podemos ser aceptos delante de Dios. El pecado no solamente te aleja de Dios, sino que te lleva al infierno por el resto de la eternidad. Cree en Cristo y serás salvo, y serás reconciliado con Dios. Pasarás de ser excluido a ser incluido en el pueblo de Dios. Y como diría Pablo en 2 Corintios, lo voy a citar, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, te rogamos que vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, y serás reconciliado con Dios. Serás salvo, hallarás la vida eterna, gracias a la obra del Señor Jesucristo. Y pasarás de ser excluido a ser incluido en el pueblo de Dios. Ahora, concluyo. En este texto, amados hermanos, aprendemos que el Evangelio es inclusivo. El Evangelio es inclusivo. Es decir, no solamente para un pueblo o una etnia o cultura concreta. No solamente para Israel, como ellos creían. Cristo es para todos. Cristo es para todos. Para todos aquellos que creen en Él como Señor y Salvador. Y todos, sean de la procedencia, país, cultura, nación que sea, pueden venir hoy a los pies de Cristo y ser salvos y ser reconciliados con Dios. En Cristo ya no hay distinción de razas, ni etnias, ni culturas. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Concluyo. En Cristo hay unidad y reconciliación. En Cristo hay unidad y reconciliación. A Cristo sea la gloria. Demos gracias en esta mañana por la sangre de Cristo, vertida, derramada en la cruz, para acercarnos a nuestro Padre Celestial. A Él la gloria, eternamente y para siempre. Nuestro hermano Fernando da gracias al Señor por este tiempo.